Conversar con Francisco Crespo es asistir a una experiencia de gestión de clase mundial. Reflexionar sobre negocios y organizaciones de diferente tamaño y espacio de potencial crecimiento permite enfocar caminos estratégicos. En lo personal, Francisco se presenta como un ahorista que opta por la presencia plena en un presente aquí y ahora donde sucede la vida, como le gusta decir. Y él prioriza este presente sobre sus recuerdos del pasado que atesora y los sueños del futuro que lo movilizan. Esto le confiere a sus reflexiones la vitalidad de lo que está pasando y lo que se propone hacer que suceda. Intenso y perfeccionista como pocos, Francisco sorprende además porque es capaz de trascender esa formulación histórica de su estilo para incorporar notas de capacidad apreciativa, sensibilidad y vuelo que lo habilitan a trabajar del lado de las preguntas para ayudar a ver eso que el otro, por sus paradigmas, sesgos y modelos mentales, aún no puede percibir. Francisco, estamos en eso que nos mueve. Y eso que nos mueve tiene como intención hacer del diálogo un arte de nutrirnos, estimularnos, construir la danza de un buen intercambio. Viste que la conversación, la buena conversación, no está muy en moda, no está muy en agenda, no está muy en eje en este tiempo donde hay tanta agresión y tanta autoafirmación y tanto juicio y tanta sentencia. Y por eso me parece muy importante darle un espacio para celebrar todas las virtudes que tiene una buena conversación que permite, ¿viste?, discutir las diferencias, las vistas del punto y desde ahí enriquecernos mutuamente. Ese es un poco el espíritu de esta invitación. Dicho esto, Francisco, ¿cómo ves la época? ¿No? Vamos a contextualizar. ¿Cómo lees el ambiente de época? ¿Cuánto piensas que estamos en un cambio de era? ¿Cuánto sientes que hay cuestiones, si querés, constantes a lo largo de la historia de la humanidad que vuelven en este tiempo? ¿Qué ves? ¿Qué observas? Sí, mira, es interesante la forma en la que lo planteas, porque provoca engancharse y decir que hay un cambio. Y no sé si después de eso, de era o de época, es demasiado grande, ¿no? Pero hay un cambio, hay un cambio. Yo soy muy creyente y lo hablo mucho con mi mujer, con quien muchas veces nos sentamos, así como te contaba, frente a la playa a conversar y a intercambiar lo que hemos leído. Y yo le decía que a mí me parece que más que un rompimiento con lo anterior, lo que hay es un movimiento de péndulo que se corrige. Que cuando miras lo que ha sido quizás las últimas 2 décadas, por lo menos en Estados Unidos, hubo un avance en muchos temas que después uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero que son muchos temas legítimos y vigentes, ¿no? El green economy, la salvar al planeta, el que eso sea una prioridad superior a resolver los problemas del hoy, que esa sea una prioridad, quizás para ponerlo en los términos de quienes creen que este péndulo tenía que regresar en términos más absolutos que ninguna otra verdad. El tema de la inclusión y la diversidad, donde después podremos encontrar matices y trazar líneas de justicia en la arena y en el agua, es muy difícil, pero donde había un movimiento hacia cuotas y correcciones y reivindicaciones y como pagos de deudas, entonces habían estos movimientos que habían en 20 años avanzado mucho, y da la impresión de que en algún sitio
había un grupo de la sociedad, por lo menos en Estados Unidos, que tal vez no estaba tan cómodo con cuán lejos había ido, que quizás empezaba a sentir que por qué yo no podía usar ciertas palabras o por qué no podía decir ciertas cosas, si es que eso era politically incorrect, y que era el politically correctness o incorrectness, y si es que de verdad había que promover gente por cumplir una cuota, o promover gente porque eran los mejores, o dónde era que se debían hacer esas correcciones, o si es que había que corregir el daño hecho al planeta, pero sobre un periodo de tiempo en el que permitiera también atender las necesidades de quienes hoy están más desprotegidos o que tienen menos en sus manos. Y me da la impresión de que mucho de eso es lo que hoy en día se ve. Como siempre, estos regresos de péndulo marcan el otro extremo, marcan hasta el otro lugar donde quieren que el péndulo se ubique para que haya el suficiente momentum, y entonces genera una ansiedad profunda, o genera una preocupación profunda, como de que nos estamos perdiendo, pero no sé si es que yo puedo decir que es un cambio de época. Me parece que los temas están instalados y hay un regreso, quizás se corregirán algunos excesos, y yo quiero creer que la sociedad tampoco se perderá, tampoco será, ¿no? Entonces, ahora creemos que no existe un problema de diversidad, o ahora creemos que no existe un problema de sustentabilidad del planeta, o ahora yo creo que al final ese tema está instalado, y lo que se está es discutiendo cuán profundo, cuán prioritario, con qué matices, ¿no? Ya sabes, yo soy un optimista, entonces tiendo a ver el mundo con ojos más optimistas que los que otra gente vería, ¿no? Pero por eso digo, no creo que es un cambio de época, sí un ajuste en el péndulo, y bueno, y está abierta la pregunta. Este ajuste en el péndulo se mueve de regreso y encuentra un lugar en donde podemos conversar como sociedad constructivamente, o se pasa de vueltas en el péndulo y entonces se requiere otra corrección de péndulo, porque las correcciones de péndulo siempre son a través del exceso, a través de marcar el otro extremo, ¿no? Francisco, una de las cuestiones que admiro en ti, que contextualizas. Hemos hecho trabajos de contextualizar, no solamente presente, sino futuro. Me evoco en este momento. Y que hay gente que no tiene la virtud, la capacidad de contextualizar y se precipita, ¿viste? Y siempre hay una muy buena, ¿viste?, en mi manera de ver, esta oportunidad en orquestar texto y texto, de manera tal de que uno vaya, de alguna manera, tratando de configurar el escenario, ¿no? Y no ir a ciegas con él, para no repetirse, para no toparse con lo que no ve, para no precipitar pasado sobre presente o sobre futuro. Tiene muchas ventajas contextualizar cada tanto. Dicho eso, ¿viste?, en esta contextualización, en tu mirada pendular y con el criterio editorial del optimista, vas tendiendo a visibilizar que un movimiento que vaya a extremos y después tiende a cierta idea de centralidad orgánica, ¿no? Pero lo que más me interesa, ¿sabes qué?, es profundizar en cómo te fuiste haciendo un optimista, cómo te reconoces como optimista, cómo fuiste construyendo. ¿Es una elección? ¿Es una determinación? ¿Es un hallazgo? ¿Es una casualidad? Sí, creo que es todo un poco. Creo que hay cosas que chupas de la casa, cosas que te marcan en tu vida, cosas que escuchas de tus padres, de gente que admiras, y creo que en esa afinidad hay al mismo tiempo influencia y blueprint, ¿no? Hay algo que hace que dentro tuyo esas cosas te generen un sitio de mayor conexión, pero hay cosas que si no estuvieran ahí para influirte, capaz que entonces quedaría un vacío, o
quedaría un pendiente. Entonces yo te diría que hay un poco de las dos, ¿no? Pero yo creo que hace mucho tiempo, probablemente cuando me formaba como persona, como ser humano, cuando estaba estudiando y hacía deporte y trataba de establecer quién era yo, entendía que gravitaba y tenía más energía cuando había que construir puentes hacia las oportunidades, y que escuchaba de las barreras que había que poner para cuidarse de esas, porque esa es la diferencia, ¿no? El optimista mira cosas afuera que son oportunidades y quiere construir un puente. El pesimista mira cosas afuera que son amenazas y quiere construir una barrera. Y no es que ninguno de los dos los dos se tienen que complementar. Tú necesitas que alguien te haga consciente de las amenazas y de qué debes cuidar, pero yo gravitaba más hacia construir puentes, hacia buscar esas oportunidades y tener la energía para construir puentes, y esa era un área que me generaba mucha más cantidad de energía, de deseo de creación, de deseo de búsqueda de soluciones. Y no es que no pienso en las otras, pero las otras son más un ejercicio higiénico que un ejercicio de satisfacción y crecimiento personal. Sabés que te escuchaba con atención y me gusta mucho, viste, como si fuera una suerte de GPS personal, íntimo, donde uno gravita, donde fluye la energía, te localiza respecto de eso que te apasiona, te conmueve, te moviliza, que para mí es central en el desarrollo, y es central en andar por la vida, de cierta manera que las cuestiones del deseo, viste, tengan más fuerza sobre los fantasmas, digamos, ¿no? Ahora, hay mucha gente que anda por la vida tratando de ir por donde le conviene, más que por donde gravita. Es más, a veces hay mucha gente en el mundo corporativo que ha hecho carrera sin saber demasiado de dónde gravita o dónde le fluye la buena energía, y muchas veces al modo conveniente no le fluye tan buena calidad de energía. Dicho eso, ¿qué ayuda en tu experiencia? No solo que te ayuda a ti, que también está bueno, a primero reconocer, registrar dónde gravitas, dónde está esa cuestión que te enciende, te moviliza, y luego cómo hacer para legitimarla, para darle lugar. Venís de una generación donde eso no se priorizaba, digamos, ¿no? Y te has hecho contemporáneo. Doy fe de que en cada ciclo tratas no hablar de en mi época, sino sos de esos para los cuales cada época es su época. Dicho eso, ¿cómo se hace para, viste, registrar eso que nos mueve y darle lugar, darle legitimidad y jugarse por ello? Yo creo que hay una pregunta del aquí y el ahora, ¿no? Que es al final donde sucede la vida, ¿no? Lo que sucedió antes son recuerdos, y los recuerdos pues son un tesoro que uno guarda, y lo que está delante son sueños, y los sueños son energía de la cual uno puede alimentarse y entonces encontrar momentum, pero es el aquí y el ahora, ¿no? Y en el aquí y el ahora uno, yo creo que siempre tiene que tratar de leer las cosas que para uno son importantes, las cosas que uno cree que son valores, que son principios que lo definen a uno y que uno no quiere desdibujarse perdiéndolos o desvaneciéndose frente a ellos. Y después están pues las habilidades que uno puede aplicar en desafíos que pueden estar presentes, ¿no? Yo siempre decía, ¿no? Y lo decía, te va a sonar muy estúpido mi ejemplo, lo decía respecto a digital, ¿no? Porque el tema digital es un tema tan amplio, tan vasto, y entonces todo el mundo se excitaba mucho cuando alguien hablaba de digital. No, yo tengo que estar en esa conversación. Vamos a hablar de la transformación digital, yo debo estar ahí.
Yo decía, bueno, el problema con lo digital es que es fascinante porque a todos nos gustaría crear el próximo Amazon o el próximo Facebook o el próximo Netflix, pero esos ya están creados. Entonces, como que no, como dicen los brasileros, no adianta, no adelanta, no te mueve, no progresas en ese deseo que no tiene espacio en la realidad. Y por eso arranco del aquí y el ahora y de la realidad, ¿no? Es decir, yo creo que uno tiene en algún lugar que hacer las paces con las oportunidades que están frente a uno y hacer de esas oportunidades la mejor congruencia de las habilidades que uno tiene y cómo uno puede sentirse útil y siendo útil aprender y ser mejor, y cómo eso conecta con los valores que para uno son importantes y que lo definen a uno como un humano productivo, útil y bueno. Y creo que eso es una pregunta que siempre está en el aquí y el ahora, ¿no? Cuando empecé mi carrera, el aquí y el ahora era probablemente un deseo de crecer, un deseo de que vieran en mí capacidad para tomar desafíos más grandes. Cuando me retiré, probablemente pasó a ser una colección de distintos lugares en los que de distinta manera me vinculo con gente que me aporta, que me hace aprender, que me invita a sentirme útil y en crecimiento, y que si Dios quiere, pues les estoy yo también aportando algo de regreso. Y esas dos respuestas son muy distintas, ¿no? Sería muy infeliz si es que yo hoy en día estuviera todavía en el mindset de no, es que lo que quiero ser es un CEO, y entonces, ¿dónde está? Necesito ese trabajo, porque estaría volcado a actividades que no me dejarían hacer las otras cosas que hoy estoy haciendo, como verme más con los amigos, con la familia, viajar más y destinar tiempo a cosas para las que antes no tenía. Francisco, has transitado distintos ciclos, has estado en podios, en cimas. Para quien no te conoce tanto, ¿querés hacer algunas pinceladas de tu trayectoria y también del momento en el que estás y hacia dónde vas yendo? Bueno, creo que la historia es simple y sencilla cuando se cuenta desde el aquí, digamos, cuando uno repasa el ayer desde el hoy, ¿no? Yo entré en Coca-Cola en el área de marketing y me tocó aprender cómo uno le ponía y conectaba valores y emociones a una marca para generar una relación de amor entre el consumidor y la marca. Y ese aprendizaje me enriqueció profundamente porque me hizo entender mucho sobre cómo son las arquitecturas de marca y qué es importante en una arquitectura de marca, cómo se crea una percepción superior en la cabeza del consumidor. Después de eso fui embotellador, fui el director comercial en FEMSA, cuando al menos para el sistema Coca-Cola, un grupo de gente entre los que yo tuve el privilegio de estar, inventamos para al menos el sistema Coca-Cola Revenue Management, Right Execution Daily, Key Account Management, todas estas cuestiones de relaciones de valor con los clientes, foco en el picture of success, construir incentivos para alinear al ecosistema en la ejecución y cómo los consumidores experimentan la marca, y cómo uno simplifica esos lindos cuadros estratégicos en cosas que gente puede ejecutar en los 3 o 4 o 5 minutos que están en un cliente, en una boca. Y después de eso fui gerente general en Chile, Chief Operating Officer en Brasil, presidente de la América del Sur, o de South Latin, como se llamaba en ese entonces, presidente de México.
y era conectar equipos multifuncionales para que pudieran debatir, decidir, ejecutar, aprender y hacer mejor las soluciones. Y después tuve el privilegio de ser invitado a ser corporativo, en donde uno lo que tiene es que rayar una agenda, dar una orientación, establecer direcciones, guidelines, principios, métrica, que pueda orientar a un sistema a colaborar en gran escala de manera superior. Y eso es lo que fue mi carrera, ¿no? Y eternamente agradecido por haber podido vivir todo eso y por haber hecho ese viaje. Y después, cuando me retiré, pues decidí que quería más tiempo en mis manos para hacer las cosas que no había hasta podido hacer, ¿no? Las cosas que nunca tenían el tiempo suficiente. Nunca había tiempo suficiente para ver a los padres, a los hermanos, a las hijas, a lo suficiente, ¿no? Siempre era un afterthought. Y después para viajar más. El mundo es muy grande y muy lindo. Yo visité en mi carrera 82 países y de esos 82 países pues deben haber unos 5 o 6 en los que conocí el aeropuerto, las oficinas, 4 calles y más o menos eso. Y eso no es conocer un país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Ahora tengo una colección de actividades, un directorio, un consejo de una empresa pública, estoy como chairman de una compañía de artificial intelligence en el espacio de retail media, y estoy como consultor en BCG. Estoy como senior advisor en un unicornio. Entonces tengo entre la energía de los fundadores en una empresa chica que ya es profitable y que crece muy rápido pero es muy chiquita, la energía de un unicornio que ya pasó por ahí y ahora es una empresa en vías de convertirse muy grande, una empresa ya más estructurada a tal punto de que es pública, y las oportunidades de discutir con gente en consultoría, pues como que me alimenta en muchas dimensiones, ¿no? Francisco, un sistema como Coca-Cola, ¿no? Donde pasaste una buena parte de tu trayectoria de vida y profesional, entre sus virtudes, que son muchísimas, tiene la de la continuidad. Viste que en esta época se celebra muchísimo la disrupción. ¿Quién no quisiera construir, como decías tú, un Amazon, un Facebook, hacer una disrupción que cambie las reglas del juego? Pero, viste, la vida también nos enseña que nada mejor que poder construir sostenibilidad, sustentabilidad, porque eso asegura la continuidad de la vida. ¿Qué sería un sistema como Coca-Cola en el mundo de los negocios, que es un mundo tan exigente, tan competitivo, ¿no? En términos darwinistas, uno podría decir que es como la dimensión como más contundente de un modo darwinista de generar valor, ser capaz de regenerarlo, hacerlo sostenible o perecer, declinar. ¿Qué hace a la sostenibilidad y a la sustentabilidad de un ecosistema de negocios como Coca-Cola? ¿Qué te enseñó Coca-Cola sobre esa capacidad de ser centenario? Pues yo creo que mucho, porque cuando estás en una empresa como Coca-Cola, que ya tiene un tamaño, una presencia en 200 países, creo que con la excepción de Corea del Norte y Cuba, en todos los demás se vende Coca-Cola. Y con un negocio que se ha desarrollado de una manera tan extraordinaria, ¿no? Anclado en una ocasión como la de comidas, que es una ocasión con mucha frecuencia, mucha profundidad, gran profit pool, y con una marca con el tamaño de lo que representa Coca-Cola, ¿no? Una cantidad de valores positivos adheridas a la inclusividad que tiene, al goodwill que tiene. Siempre te estás preguntando
está saturado, ¿no? Y siempre llegas a la conclusión de que sí quedan oportunidades, ¿no? Y que como dicen, si tú piensas que ya estás saturado, estás en lo correcto, porque lo que pienses va a determinar lo que vas a hacer y por lo tanto el resultado, ¿no? Y si piensas que no estás saturado, pues vas a buscarle cómo darle la vuelta y cómo seguir creciendo. Lo que es innegable es que las compañías que adquieren escala no crecen a la misma tasa, ni la misma velocidad, ni con la misma facilidad que las que no tienen escala, ¿no? Eso es lo que yo siempre defino como el headroom, ¿no? O sea, cuánto espacio libre hay fuera del ya ocupado. En las empresas que ya tienen escala, el espacio ocupado proporcional al que queda libre es mucho, mucho, mucho más grande. En las empresas nuevas, en las startups, es al revés. El espacio ocupado es ínfimamente pequeño comparado con el enorme espacio que existe afuera. Y eso te marca una diferencia dramática en cómo encaras la vida, en cómo encaras la noción de innovación, en cómo encaras los riesgos. Hablábamos de optimistas y pesimistas. Necesitas varios pesimistas alrededor tuyo cuando has creado un valor tan grande, porque no puedes correr el riesgo de cometer un error y arruinarlo y empezar no solo a declinar, sino eventualmente a dañar su reputación. Y yo creo que hay mucho ahí, ¿no? De aceptar y entender, el estado en el que estás. La gran noticia para las marcas líderes es que una marca líder tiene superpoderes, ¿no? Cuando innovas, las cosas funcionan mejor. Cuando lo estiras a nuevos espacios, normalmente tienes mejor tasa de éxito. Porque esa es la contracara. Las marcas estas nuevas, hay una infinidad. Yo estudié cuando me nombraron Chief Growth Officer, lo primero que hice fue estudiar para entender. Estudiamos 15 años de la industria de bebidas y 16,000 players, 16,000 marcas. Y lo que aprendimos es, mira, hay un montón de marcas que innovan. Y de esas, el 95%, 5 años después, no han ido a ningún lugar. O se han fundido o siguen dando pataleadas de ahogado y no van a ningún lado. 5% logran crecer y tener una escala. Y cuando crecen y se vuelven challengers, pues no son el número 1, pero tienen una escala. Ahí hay que resolver otros problemas. Y nuevamente, de los challengers, tan solo un 7%, 5 años después, son líderes. Entonces, el liderazgo es una excepcionalidad enorme. Cuando tienes una marca líder, tienes que cuidarlo, y esa es parte de tu responsabilidad, y es una responsabilidad muy distinta a cuando estás emprendiendo y te la estás jugando para ver si puedes hacer ese viaje a escalar una marca pequeña, volverla de cierto tamaño, competir con el líder y convertirte finalmente en líder. Pero los chances, la probabilidad es muy dramáticamente distinto, y por eso la forma en la que actúas y los playbooks que aplicas tienen que ser distintos. Y creo que eso es lo que me quedó muy, muy claro de la trayectoria por Coca-Cola, y creo que cada día Coca-Cola entiende mejor cómo administrar una marca líder y cómo administrar esos espacios nuevos en los que a través de adquisiciones o de apuestas ha ido creando marcas interesantes y va sumando marcas que son de más de $1 billón en otros espacios, y eso es un camino legítimo de seguir creciendo. Francisco, a propósito que te tocó protagonizar, ¿no? Coprotagonizar cómo Coca-Cola fue evolucionando hacia una compañía general de bebidas, ¿no? Que fue una mega transformación en su propuesta de valor, en su offering, etc. Viste que en el dilema del innovador, y se ha escrito mucho, ¿no? Se plantean obviamente las dificultades de, por un lado, estar en una lógica de explotación intensiva, donde, por lo que venías argumentando en términos de la, si querés, relación entre tamaño y espacio, digamos,
se delimita el rol estratégico y dónde están, de alguna manera, las cuestiones críticas de agenda, pero cuando estás en modo, obviamente, startup o en modo innovación, y vas a ir a buscar ingresar a nuevos negocios, eventualmente vas a ser challenger o vas a ocupar otras posiciones, ¿no? Y conciliar, ¿no?, es complejo porque requiere habilidades ambidiestras que son muy difíciles de desarrollar. Dicho eso, fracasando y aprendiendo, porque todos tenemos seguramente fracasos en la espalda, ¿qué has aprendido, ¿no?, respecto de cómo innovar o cómo evolucionar la propuesta de valor hacia nuevos negocios que sean fuentes de crecimiento y que a la vez, viste, robustezcan el core? O cuáles serían, si querés, los sí y los no, o cuáles son errores típicos o lugares típicos que quien te escuche puede economizar y ahorrar mucho golpe, mucho malestar, en relación a qué aprendiste en ese sentido, ¿viste? Sí, sí. De las pocas cosas que me han quedado muy claro, y lo veo con mis hijas, es que todos aprendemos solo en la piel propia, en la piel ajena nadie aprende, ¿no? O sea que no estoy seguro si diciendo esto le ahorro a alguien el aprender, pero ojalá que cuando le suceda se dé cuenta más rápidamente y pueda evitar parte del painfulness, pero hay que aprender en la propia piel. Mira, yo creo que hay algunos errores muy, muy comunes. El primero es, somos prisioneros, el ser humano es un ser humano gregario y social, y por lo tanto se refleja en la sociedad. Entonces, cuando ves que algo funciona, hay una energía brutal de los seres humanos, es casi instintivo a ir y copiar eso que funciona. El problema es exactamente el que te decía con mi dilema de digital transformation. Es que ya alguien hizo Amazon, ya llegaste tarde, ¿no? O sea, si pudieras saber lo que sabes hoy y estar a fines del siglo pasado y alcanzar a juntar el dinero para poner no sé, si no es Amazon, ¿qué otro? De Putumayon, no sé, otro río grande, ¿no? Pues entonces te sirve, pero como no es esa la posibilidad, porque ya está, al final lo que tienes es que encontrar espacios donde hay delighters, o sea, cosas que hacen feliz al consumidor que hoy no se las está dando a alguien, o pain points, o sea, cosas en las que les es molesto actuar que no les está resolviendo otro. Mientras no diverges, lo que terminas y ese es el tema, o sea, cuando Clay Christensen lo escribe, él lo escribe desde la tónica de qué es lo que sentían los líderes que habían empezado a merecer un margen mejor y que viene un innovador que ve todo ese espacio en margen y puede botar el precio para abajo. Y yo creo que lo que en realidad dice de ese fenómeno es el hecho de que cuando alguien es exitoso, todo el mundo se va a lanzar a copiar. Todo el mundo se lanza a copiar. Y cuando todo el mundo lo copia, si de verdad no sigue habiendo diferenciación, el margen se empequeñece para todos. Y todos terminan en lo que hablan estos autores de un Red Bloody Ocean en vez del Blue Ocean. Entonces, creo que esa noción de parar el instinto humano de eso es una buena idea, la voy a copiar, y preguntarse más profundamente dónde tengo diferenciación relevante, dónde mi producto satisface cosas que nadie satisface o resuelve problemas que nadie resuelve. Eso creo que es el primer lugar para hacer una innovación relevante. Después, el entendimiento de que hay un proceso de siembra, que el crear hábitos es un proceso largo y requiere de un ecosistema. Necesitas no solo una buena percepción de marca, necesitas los canales en los que vas a construir las credenciales, los canales en los que vas a lograr que se dé el fenómeno del trial y después el repeat, y ese repeat, cómo lo llevas al hogar. Ese viaje
entenderlo y comprometerte para tener la persistencia y la perseverancia hasta que suceda. Creo que es otro de los temas en los que fracasan muchas buenas ideas, porque simplemente no tienen la estamina para pasar a través del proceso completo. Y cuando estás en startups, te das cuenta que hay mucho pivot, que le llaman ellos, ¿no? Que es esta noción, y ahí trato de cerrar para no alargarme, de que el gran aprendizaje de que las marcas exploradoras fracasan es cómo evitar el fracaso. Para mí el fracaso es cuando fallas y no entiendes por qué. Para mí la falla con aprendizaje es éxito, porque lo que aprendí crea valor. Y eso, y en Coca-Cola creamos un premio que después lo daba el directorio de la compañía, que era el Best Failure, y lo discutimos al principio, recuerdo con James, y lo debíamos poner Best Learning. Y yo decía, no, si le ponemos Best Learning, es tan positivo que la gente va a perder el mensaje. El mensaje es, it is okay, está bien que falles si aprendiste algo que después generó valor porque lo aplicaste en otro lado. Entonces no tengas miedo a hacer algo y que no funcione desde que seas capaz de entender el por qué y cómo eso se aplica en el negocio. Y ese creo que es el tercer aprendizaje que dejaría ahí en esa escala. Francisco, luego de esta breve clase magistral, con la pasión que tienes intacta, con la intensidad casi que la misma de la primera vez, me da curiosidad, ¿viste? Hay mucha gente que conozco por mi trabajo de consultoría que, ¿viste?, empieza a tener la inquietud de qué sigue en mi vida, ¿no? Sobre todo en el mundo corporativo, cuando estás ya en una posición de dirección o de alta gerencia. Y vos pasaste por ahí y recontrataste con la vida y recontrataste con la agenda, ¿no? Porque como tú dices, es el presente, ¿no? La vida es el presente. Y te encontraste otro presente y te veo muy contento y con la vitalidad de siempre, pero con multiplicidad de focos de interés, ¿viste? Antes te conocía más concentrado y ahora te veo en ese sentido más relajado, más descontracturado, hasta en la manera de vestirte, en la de hablar y hasta en el tono, ¿viste? Yo creo que son todas conquistas. Entonces la primera pregunta que te quiero hacer es, pero van relacionadas, ¿cómo hiciste, viste, como una mudanza? Justo me estoy mudando y entonces tengo muy presente las sensaciones de la mudanza. ¿Cómo hiciste para mudar la piel, como has mudado la piel, ¿no? El mindset, la agenda? Y si tuvieras que, desde ahí, sé que lo estás haciendo porque estás coachando también, sus advisors, estás acompañando al otro en sus procesos. Es la secuencia que se va recorriendo para poder, ¿viste?, no tentarse al impulso de repetir el patrón que me trajo hasta aquí, soltar y abrirse a lo nuevo, ¿no? A regenerar la agenda. Sí, yo creo que hay algo que tiene que ver con tiempos. Hay algo que tiene que ver con tiempos. Eso es innegable y probablemente algún componente de suerte tiene en el camino. Pero, ¿qué quiero decir con tiempos? Evidentemente, cuando uno está al principio de la carrera, uno tiene una intensidad y se juega en cada balón, se está jugando todo, ¿no? La vida. Persigue cada pelota con toda la energía, como que ya no hubiera que correr después de correr tras esa, convencido de que, como es cierto, por las energías y por todo, que igual uno se va a parar y va a correr a la siguiente pelota como que no hubiera otra. Y se juega con esa intensidad brutal, que creo que cuando uno está más abajo en la escala, lo ayuda a distinguirse y ayuda a que esa función se haga altísima, pues con altísima intensidad, por lo tanto, con gran solvencia. Yo creo que conforme vas subiendo,
la parte más difícil es darte cuenta de que esa intensidad ya no te ayuda y de que esa intensidad empieza a oscurecer la serenidad, la capacidad de considerar realidades alternativas, de pensar que cosas que uno mira de una forma puedan ser vistas de otra, ¿no? Yo en eso siempre le admiraba mucho a James, la capacidad que tenía para desprenderse de modelos mentales y preguntar si el modelo mental fuera falso, ¿no? Es decir, como, no, eso está bueno, eso es lo que entendemos, cuando hacemos eso la marca se fortalece. Pero si eso fuera falso, ¿cuál sería la consecuencia, no? Y tienes que estar en otra tónica, si estás persiguiendo todo con intensidad, esa pregunta casi que te ofende, casi que te ofusca. Pero si estás más arriba y te das tiempo para preguntarte, surgen otras consecuencias, otras formas de mirar el mundo, otras formas de considerar el set de opciones que tienes, ¿no? Yo tengo un gran amigo a quien inclusive le escribí el prefacio del libro en inglés, que dice una gran cosa, y dice, el strategic planning es el enemigo de la estrategia, ¿no? Entonces, cuando la primera vez que me dijo eso, le dije, no, me lo tienes que explicar porque no sé si te voy a poder escribir esto. Y él lo que dice es muy lógico, y es, claro, como el ejercicio es, tráelo del año pasado, y ahora cómo hacemos en cada área un poco mejor con un poco menos. La verdad es que uno termina replicando el pasado y no tomándose el privilegio de decir, ¿y si arrancara de cero, haría todo esto? Porque tal vez hay un montón de cosas que no harías, que no es como hago 10% mejor con 10% menos, es de verdad lo tengo que hacer. Y si no hiciera esto, ¿qué otras cosas haría? Y esas son preguntas más profundas y más estratégicas. Pero claro, creo que tiene que ver con el tiempo y la escala en la que estás, ¿no? Por escala me refiero cuán alto, a qué nivel de altura estás mirando el problema, porque cuando estás ahí en la trinchera probablemente no tienes espacio para estas, ¿no? Cuando hay que sobrevivir el ahora, no tienes espacio para ese tipo de disquisición. Estás trabajando con distintos actores, ¿no?, del ecosistema de negocios. ¿Cómo ves a las altas direcciones de empresas maduras, ¿no?, que tienen que ir a buscar crecer, que tienen la presión de los accionistas? ¿Y cómo ves al sistema de startups, para poner a dos especies bien diferentes? Lo primero es las preguntas. Sabes que fue muy interesante porque cuando me certifiqué como coach, me di cuenta de que yo pensé que había sido coach y realmente nunca había sido un coach. O sea, puede haber sido una fuente de consulta, una fuente de respuestas, una fuente, ojalá hasta de inspiración, si hubiera tenido suerte y hubiera podido ser, una fuente de recursos, una fuente, pero no creo que realmente era una fuente de preguntas, porque el coaching realmente es preguntarle a las personas para que puedan pensar sobre problemas actuales de manera diferente, y en esa forma de verlo diferente encuentran la energía para poder empujar soluciones superiores, ¿no? Y eso es otro nivel, y eso me ha ayudado mucho. Ahora lo practico creo que bastante no solo en la función de coaching, sino en las funciones en los consejos. Pero yo te diría que es muy lindo esto de poder ver empresa pública y empresa startup. El startup tiene una desfachatez del que piensa que todo se puede redefinir y que tiene un conocimiento muy profundo de la tecnología, de posibilidades que no se han abierto. Pero a veces no tiene, o no, casi siempre no tiene la experiencia de haber resuelto problemas de escala. Entonces hay preguntas que son muy básicas para quien operó en una
compañía, ¿no? Pero que para alguien de startup es como, si no entiendo bien cómo haríamos esto, por qué sería esto importante, ¿no? ¿Por qué tendrías que tener ciertas reglas en la forma en la que evalúas a la gente? ¿O porque digamos, como que son problemas de una compañía más establecida? Y eso es quizás donde yo los puedo aportar. Evidentemente, los fundadores me aportan muchísimo en esta capacidad de pensar posibilidades que no se me ha ocurrido nunca, y eso es lo que ellos hacen increíblemente bien. En las empresas establecidas, en cambio, el diálogo es quizás un poco distinto, ¿no? Se vuelven conservadoras las empresas, por lo que hablábamos, has amasado ya algo que tiene gran valor, y hay casi más valor en proteger lo que ya se tiene, en la creación incremental, ¿no? Y el empujarlas a ser un poco más ambiciosas, a no quedarse solo en productividad, sino crecimiento también, ¿no? Porque las empresas a veces caen en eso. Oye, hagamos proyectos de productividad, sacamos costo, y con eso ya creamos un poco de valor y protegimos el que teníamos, y ahí estamos. Y la verdad, el apetito que tienen los fundadores es algo de lo cual es digno de contagiarse, ¿no? Y las empresas grandes pueden y deben contagiarse un poco de eso. Francisco, para ir cerrando, en esta tarde de Costa del Este, no, sino de el este de los Estados Unidos, ¿en qué ciudad estás particularmente? Estoy en Lake Norman, que esto queda cerca de Charlotte, en Carolina del Norte. Contanos algunas pinceladas de ese lugar donde vives, Francisco. Bueno, tengo un lago aquí enfrente, que es siempre muy bonito tener una masa de agua grande, y tengo un bosque atrás. Entonces, digamos que por eso me gusta tanto esta zona, Lake Norman. Carolina del Norte es muy verde. Ahorita obviamente todavía estamos por empezar la primavera, entonces hay algunos árboles pelados con la promesa de volverse verdes, y las plantas ya como avisando que van a tomar muchos colores en los próximos días. Francisco, aún así, y viviendo donde vives y con tantos países y tantas multinacionales, tienes modismos en el lenguaje que dejan ver tu condición ecuatoriana, cuestión que celebro, que me resulta muy gratificante. ¿Qué piensas en Ecuador y qué te atraviesa, en qué te reconoces? Bueno, mis padres, mis tíos, obviamente eso es lo que me hace ir a Ecuador, y ahora en unos meses vuelvo para allá por eso. Y después las comidas, ¿no? Un buen ceviche, una buena empanada de morocho, esas cosas que siempre fueron un gusto. ¿Cómo tracciona, viste, la identidad, el paladar? Es impresionante, es impresionante. Es así. Francisco, ¿qué te conmueve? Cerramos con esto, ¿no? Siempre me gusta ir a indagar. Cuando yo pienso en la palabra, viste, conmoverse, me da la percepción de que puede ser por el lado, viste, de las carcajadas, o puede ser por el lado, viste, de la tristeza, del llanto, pero lo que me atrae de conmoverse es que sacude la posición, viste, me gusta mucho el término, porque hay movimiento en la conmoción. Cuestiones te atraviesan emocionalmente al punto de conmoverte. Muchas cosas, pero te diría que todas ellas vinculadas con el arte. Una obra de arte que toca mi alma me conmueve profundamente, sea una pintura, sea una fotografía, sea una música, o ballet, ópera. El arte es lo que más me conmueve, y quizás es de las cosas que hoy tengo la fortuna de tener más tiempo para poder ver y para poder apreciar. ¿Sabes qué, viste? Dijiste algo, iba a cerrar ahí, estaba buenísimo cerrar ahí, pero me tenté con una más, porque dijiste la palabra alma y me resonó. Yo tengo, viste, de acompañar compañías durante mucho tiempo, a veces, por distintos proyectos que se renuevan, la posibilidad de ver una compañía a lo largo
un par de décadas, ¿viste? De acompañarla, de entrar, salir. Lo interesante de entrar y salir, ¿viste? Que uno tiene la posibilidad de no perder la frescura del visitante, ¿viste? Del viajero, del extranjero, que no es de ahí, pero a la vez es de ahí. Y ese entrar y salir te da perspectiva. Y hay compañías, ¿viste? Que hay momentos que están encendidas en su alma, déjame decirlo así, y hay momentos que se desangelan, es como que pierden el alma. ¿Te reconoces en esto que digo? Y si así fuese, decime algunas pistas que hacen a que el alma se encienda, se toque, se realice, se convoque. El alma de una empresa, dices tú. De un grupo, de una organización, de una empresa. A mí me parece que el sentir que estás haciendo algo digno de tu mejor ser es importantísimo. Cuando tú estás con un grupo de gente y sientes que compartes con esa gente una tarea que va más allá de estar aquí, que justifique el propósito de vivir, yo creo que entonces estás en otro nivel, estás flotando sobre el aire. Wow, déjame ponerlo en un cuadrito, y lo voy a decir en plural. El sentir que estamos, ¿no?, haciendo algo que toca nuestra mejor condición de ser, se inscribe en la eternidad, diría Gladiador. Francisco, es un honor. Porque acuérdate, el amor es eterno mientras dura. Gracias. A ti. Un honor. Escuchaste Eso que nos mueve, un podcast original conducido por Fabián Jalife. Si te inspiró, te hizo pensar, te despertó curiosidad o movilizó la imaginación, compartilo con gente que querés y seguinos con la opción seguir en el próximo episodio. Eso que nos mueve es una producción original de BMC Strategy y Jalife Brothers.